Me encuentro en la casa del escritor Hugo Leonel Ruano, la cual se encuentra en Cabañas Acapas, y es un honor para mí entrevistarlo el día de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Él aquí escribió el libro Tras las huellas de Chimalapa, el cual la entrevista tratará de eso y sobre qué influyó para poder escribirlo. Sí. Varias cosas, pero la principal, creo yo, es el hecho de poder disponer hoy para los alumnos de las distintas escuelas e institutos de la jurisdicción de una pieza que hable de las cosas nuestras, ¿no? Porque cuando yo fui estudiante, los programas de estudio estaban recargados de aspectos de la cultura europea, africana, asiática, etcétera, pero había demasiado poco o nada sobre cosas nuestras. Entonces yo hice eso para apoyar a los jóvenes y a los maestros con hechos importantes de la vida nuestra. Es muy interesante ese dato, ya que es la verdad, porque en la actualidad las personas se guían más por la cultura de otros países o de otros lugares. Entonces dar un poco a conocer de dónde vivimos o de nuestra comunidad es algo muy interesante, ya que todos conocen, ¿verdad? Sí, todos debemos, creo yo, conocer nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra historia, las cosas que nos atañen, ¿verdad? Y después insertarnos en la cultura universal, porque no debemos de olvidar que como personas que somos, formamos parte de un conglomerado mucho mayor que es el país, y el país pertenece a América, etcétera, etcétera. Así es. ¿A los cuántos años usted comenzó a escribir el libro? Bueno, este libro es uno de los últimos libros que yo he escrito. Yo realmente he escrito muchos libros, varios de ellos en mi calidad de docente universitario. Yo he sido docente en las universidades de San Carlos de Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Panamericana, Universidad Mariano Galvez y algunas otras. Entonces, para apoyar mis cursos, yo escribí libros. Escribí, por ejemplo, un manual de lógica, porque soy filósofo, tengo una licenciatura en filosofía, entonces escribí un libro de lógica para ayudar a mis estudiantes, y así varios otros. Pero en el caso concreto de Tras las huellas de Chimalapa, esto lo empecé a escribir alrededor del año 2007, 2008, por allí. Pero la idea central ya estaba en mi cerebro desde varios años antes, ¿verdad? Lo que hice en ese año fue tener el tiempo suficiente para trasladar al papel esa idea, apoyándome, por supuesto, en fuentes, ¿verdad? Porque hay fuentes que le dan el fundamento a las ideas básicas del libro. Así es. Y por ejemplo, en sus planes estaba escribir el libro, o sea, usted ya lo había dicho, cuando sea un poco más grande voy a escribir algo o algo así. Bueno, es decir, la preocupación intelectual, sí, ¿verdad? Ahora, es que el título iba a tener, etcétera, todo eso no, ¿verdad? No por razones obvias. Fue surgiendo. Fue surgiendo en la medida del paso del tiempo. La reacción del público hacia el libro después de ser publicado, ¿cuál fue? Bueno, el libro se editó y ya ha circulado dentro de Cabañas y también fuera de Cabañas, ¿no? Aunque el objetivo es, como ya hablamos, y es Cabañas. Yo creo que ha sido buena. Contamos afortunadamente con el apoyo de la municipalidad local, y ellos tomaron la mitad del tiraje. El tiraje fue de 1000 ejemplares, y ellos conocen al alcalde o se lo entrevistan o lo que fuere, y él les va obsequiando ejemplares. Entonces yo creo que ha tenido buena... De su libro, ¿cuál es la parte favorita?
puedo verlo. Bueno, la verdad que el libro para mí tiene las partes necesarias, ¿verdad? Yo diría que todas son importantes. Ahora, digamos, alguna que me llama poderosamente la atención es la que se refiere a la posible localización de los restos arqueológicos del antiguo asentamiento de San Sebastián Chimalapa, porque saliéndonos del casco del municipio en dirección al cementerio local, hacia allá, posiblemente ahí están los restos donde estuvo asentada el antiguo San Sebastián Chimalapa. Lo que ocurrió con San Sebastián Chimalapa es que vino una peste hace más de 200 años aproximadamente, y esa peste mató a la mayoría de la población. Entonces la gente que estaba ahí se trasladó para acá. Yo he insistido mucho ante las autoridades locales en la conveniencia de establecer una identificación precisa de ese asentamiento de San Sebastián Chimalapa, con el apoyo de las autoridades nacionales, digo, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Dirección de Patrimonio Cultural del país, etcétera, y con la ayuda de esos expertos localizarlo y convertir eso en un sitio turístico. Y cuéntenos, saliéndonos un poco del enfoque del libro, sus experiencias como escritor, ¿cuáles han sido? Bueno, eso es en general. Para mí escribir es una parte de mi actividad académica, ¿no? Yo he dado conferencias, he visitado muchos países, he hecho docencia en las universidades de Guatemala. Entonces he hecho varias cosas que van unidas a mi trabajo de escritor. Y díganos, teniendo usted amplio conocimiento en la literatura, ¿qué es lo que recomendaría a los jóvenes de hoy y también niños, verdad? Para que nos enfoque a leer libros o algo así. Bueno, la pregunta suya hinca el diente, por decirlo así, en un tema que es, yo creo, muy profundo. En la actualidad, el libro tiene mucha competencia, ¿no? Es decir, hay mucha presión que viene por el lado del lenguaje audiovisual, la televisión, el cine, la música popular tan difundida. Entonces, la mente de la persona se distrae en la cuestión audiovisual. Por lo tanto, el libro en general y los periódicos en particular, por decirlo así, cada vez tienen menos lectores. No así hace 100, 200 años, según lo atestigua la historia, en donde el libro era lo único escrito que había y por lo tanto la gente lo leía. Lo que quiero decir es que es un momento particularmente difícil para la lectura de libros ahora, porque los libros viene texto, hoja tras hoja tras hoja, y muy pocas fotografías. La fotografía encarece el libro, por ejemplo. Entonces, pero para mí, que es en la escuela primaria, la escuela secundaria y en la universidad, en donde se le debe formar el gusto al niño, al joven, por leer. La ventaja del libro sobre el formato audiovisual, cualquiera que este fuere, es que el libro desarrolla un tema a profundidad. En cambio, usted en un programa de televisión solo ve unas 2, 3 pildoritas, ¿verdad? Muy bien presentadas, muy bien actuadas, pero le deja a usted muchas dudas. Por lo que yo considero que el libro tiene una gran ventaja sobre los formatos audiovisuales. Pero creo que es en la escuela, en el instituto, en el colegio, en la universidad, en donde tengo yo mi esperanza de que allí se pueda inculcar en el estudiante un amor por el libro, para informarse de lo que ocurre. Digamos, si es historia, pues leer libros de historia; si es literatura, pues agarrar literatura, todas las novelas o las novelas buenas que se hayan escrito en Guatemala y en otros países.
países latinoamericanos, si es geografía, si es química, si es física, el libro. Entonces, yo creo que es ahí la base. Desde luego que hay gente que fuera del sistema escolar tiene ya el hábito de la lectura y desde luego puede adquirir el libro e informarse pues, de lo que le interesa. Bueno, pues le agradecemos su tiempo, ¿verdad? Porque sé que es una persona muy ocupada, entonces le agradecemos mucho por brindarnos este espacio para poder enfocar sobre el tema de su libro y pues un poco de su vida también, ¿verdad? Compartirnos un poco, le agradecemos bastante. De acuerdo, mucho gusto estar con ustedes y éxitos en sus actividades estudiantiles. Muchas gracias. Entonces damos por concluida la entrevista, les agradecemos mucho el tiempo.